¿Por qué es tan enemigo de la idea de usar el hispanismo para unir más a los pueblos hispanos? Porque no creo que el idioma o las raíces que hubo hace 300 años o 200 años sean motivo para generar una nueva dependencia de una metrópoli imperial. Porque si el hispanismo es la supremacía de la Hispania, que no es América Latina, es España. Es un proyecto supremacista, claro. Yo siempre dije, cuando se hablaba de la América Latina, ¡ay, América Latina! Yo decía, no, los intereses, la forma de vida y un montón de cosas más de México pues son muy diferentes de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile y de Uruguay. ¿Podemos hacer cosas juntos? Sí. Pero no podemos, eso de que vamos a ser un solo país es un poco inaceptable, porque son países que han tenido historias distintas, historias no comunes. Fíjate, incluso Europa, y hoy vamos a hablar del Día de Europa, porque hoy es Día de Europa. Europa ha tenido una historia común en la medida en que ha estado en guerra entre ellos, incluso, más que nada, sobre todo. Y porque así en el Reino Unido se hablaba francés hasta Enrique VIII, por ejemplo. El inglés es un advenedizo a Inglaterra. Una Unión Europea es difícil y mantiene las diferencias de todos los países. Lo que proponen los hispanistas es otra cosa totalmente distinta. Yo no me identifico con la idea de que yo tenga que ser hermanito cualquiera que hable español. Como cuando hablo inglés, y no quiere decir esto que como hablo inglés, pues veo igual a toda la gente que habla inglés y ya todos somos... No. Se pretende que lo que pasó hace 300 años norme lo que ocurre hoy. Es tener la vista puesta en el retrovisor. Es decir, el futuro está en el pasado. Y yo soy alguien que hace muchos años me pregunté cómo habría sido, y parece que alguien lo sugirió por ahí en aquellos tiempos, si alguien hubiera ido con el tonto del bote de Fernando VII, porque era tonto, y le hubiera dicho que como se le estaban independizando a los latinoamericanos, que no hacía una mancomunidad de naciones, pero una mancomunidad de naciones donde todos fueran independientes, que no es lo que se propone, porque hay una hegemonía cultural que se propone. Como el español nació en España, España nos dirá cómo expresar una serie de cuestiones. Si no, no sería hispanismo, sería, por ejemplo, panhispanismo, pero eso ya no les gusta. Y yo decía que alguien le hubiera dicho, hagamos una mancomunidad de naciones y las antiguas colonias las convertimos en países, les dejamos hacerse independientes, pero establecemos tratados de comercio, de ayuda mutua, de apoyo. Hubiera sido genial. Yo digo que si eso hubiera ocurrido, el mundo hablaría en español, porque esto fue en 86, menos de 40 años después de la independencia de los Estados Unidos, estamos hablando, cuando se independizan las colonias americanas. Pero yo no me quiero unir a los otros países hispanos, porque ¿contra quién te unes? ¿Es unirte a favor de...? No. Es unirte contra los anglosajones, porque la pérfida Albión nos hundió la flota en Trafalgar. Es la guerra de Dugin y los rusos contra los Estados Unidos, pero aquí es la guerra de España contra el Reino Unido. ¿Really? ¿En 2024? ¿No tendríamos que estar pensando en otras cosas? Los hispanistas son apologistas del Imperio Español, por supuesto, y eso es lo que no me interesa, ¿no? La utopía de una entidad supranacional considerada que una a las naciones de habla hispana. ¿Y por qué a las de habla hispana y no a todas? ¿Por qué a las de habla hispana? Otra vez. Explícame por qué el idioma que hablo condiciona mi realidad geopolítica a futuro con otros países bajo la hegemonía del
espacio territorial en el que nació el idioma del que yo hablo. ¿Qué valor tiene el idioma? ¿Qué importancia tiene el idioma? Tal como para ser la base de la unión de una serie de países en contra de los malditos anglosajones, ya no lo olvidemos. ¿Por qué valorar el idioma por encima de todo lo demás? A ver, es una vuelta de tuerca a la política de identidades. La política de identidades me parece repugnante y me sigue pareciendo lo peor, porque es divisoria. Yo prefiero una Europa diversa.